licenciado Gerson Bravo, profesor de teología y predicador de la palabra de Dios. Te invito a estudiar conmigo este interesante curso de manuscritos del Antiguo y del Nuevo Testamento. Bienvenidos. Que la gracia y la paz del Señor esté con cada uno de ustedes, queridos hermanos, tanto a la iglesia local como a aquellos hermanos que luego verán en las redes sociales donde compartimos estos estudios para el discernimiento y el buen manejo de algunos contenidos, en particular de texto bíblico. Esta es la clase número 4 de el origen del texto bíblico, la historia del texto bíblico. Y esto, por muy extraño que parezca, es de las clases más importantes hablando de la enseñanza bíblica, hablando de la historia de la Biblia, hablando de las traducciones bíblicas, y creo conscientemente que vale la pena invertir tiempo y lectura para saber cómo hemos venido recibiendo el texto. Vamos a iniciar con el estudio de manuscritos bíblicos y su clasificación. Si bien es cierto, esto es algo que puede ser totalmente nuevo y natural, es importante saber cómo ha llegado la Biblia a nosotros. Nosotros tenemos el formato de Biblia como lo conocemos, de capítulos y versículos, de titulillos, pequeños títulos, porciones que son explicadas, que nos van narrando la historia del endemoniado gadareno, el rico y Lázaro, parábola del sembrador. Pero en el origen bíblico, en la narrativa original, no era propio, no era costumbre que el relato llevara una explicación. No es natural, no es común. En este caso había porciones bíblicas completas que fueron encontradas en diferentes sitios, fueron resguardadas para poder ser conservadas. Cuando hablamos de manuscrito, significa escrito a mano. Un manuscrito significa un escrito que fue trabajado, traducido, interpretado manualmente por redactores, por traductores. Por lo tanto, los manuscritos eran muchos. Los manuscritos bíblicos eran muchos. Estamos hablando de miles y miles de manuscritos. En aquel tiempo, como era un tesoro el que tenían en las manos, ellos sabían que era un gran tesoro, lo que hacían era, al no haber fotocopiadora, al no existir otra fuente de impresión, la impresión era a mano, por eso se llama manuscrito. En la antigüedad, el que elaboraba un manuscrito era una persona erudita, no era una persona común, era una persona que tenía un conocimiento, un manejo de la escritura muy profundo. Por lo tanto, necesitaba saber el idioma, pero también la comprensión de la temática doctrinal de la cual se estaba traduciendo. En la actualidad, los traductores no son todos los mismos. Hay traductores de lenguaje común, pero cuando se hace una cirugía de medicina a corazón abierto, se requiere de un traductor especializado en el área de medicina. En la mecánica igual, y en las diferentes ramas de la traducción. En este caso, los manuscritos bíblicos son diversos, son amplios, y hoy los vamos a tratar de revisar, de anotar. ¿Qué son entonces los manuscritos? Son copias hechas a mano sobre pergamino de piel de cordero, de cabra, de asno y de diferentes animales. En este caso, los manuscritos eran compilados, eran resguardados en estos materiales que eran sólidos, lo suficientemente sólidos como para ser conservados. Antes que nada, quiero que vayan por favor a la Biblia, al libro de Proverbios, Proverbio 25:2. Libro de Proverbios, capítulo 25, por allá en el versículo 2. Oigan el tesoro del texto. Gloria de Dios es encubrir un asunto, pero honra del rey es escudriñarlo. Nuestra tarea debe ser escudriñar el texto, analizar el texto, revisar el texto. Este trabajo que vamos a hacer en esta lección de hoy tiene que ver con el conocimiento de cómo surgió el texto bíblico.
No vamos a analizar un texto en sí. En otras ocasiones hemos hecho análisis de texto. ¿Recuerdan? Pero ahorita estamos viendo el origen del texto bíblico, historia de la Biblia, cómo surge, cómo se conserva. Los manuscritos del Antiguo Testamento, esto es lo primero que tenemos que revisar. Antes del descubrimiento de los manuscritos del Mar Muerto, a partir del 1947, no poseíamos manuscritos del Antiguo Testamento anteriores al siglo 9 y 10 después de Cristo. La colección más completa existente hoy de estos manuscritos está en la biblioteca de Leningrado, organizada y compilada por el judío ruso llamado Abraham Firkovitz. En este caso, para aclarar un poco este tema, lo que se conoce como los manuscritos del Mar Muerto son los rollos que fueron encontrados en unas vasijas en 1947. ¿Qué pasó en 1947? Cambió la historia. Porque antes de 1947 lo que había eran traducciones griegas del texto hebreo. Recuerda que la Biblia está escrita en hebreo en el Antiguo Testamento y griego en el Nuevo Testamento. Pero cuando se hicieron excavaciones en Qumran, estamos hablando de lugares arqueológicos bíblicos. En Qumran se encontraron vasijas con rollos, con pergaminos completos del texto bíblico. Y esto fue un boom histórico. Y dijeron, entonces quiere decir que lo que decía aquel texto bíblico es verdad. Lo que decía la Biblia era verdad. Y encontraron pasajes completos del Antiguo Testamento, inclusive encontraron completo, hermano, entero, el libro de Isaías en 2 rollos, en 2 tomos. Esto fue una gran sorpresa en la arqueología de la época. Miren qué precioso esto que estamos explicando. Muchos dudaban del texto bíblico, pero en el texto, al ser encontrados estos rollos y muchos otros más, se encontró todo el Antiguo Testamento en porciones. En vasijas. Esto es interesante. Si usted quiere investigar más, vaya por favor a hallazgo en Qumran. Hallazgo en Qumran, puede buscar los rollos del Mar Muerto, los manuscritos del Mar Muerto, y esto significa que para entonces se encontraron manuscritos originales antiguos del texto. ¿Cómo se conservó tantos años? Imagínense cuántos años conservando este material. Obviamente estaban bien recordados, bien tapados, y un arqueólogo, más bien un jovencito, llegó era un pastor de ovejas, dice que andaba haciendo unas exploraciones y encontró una caverna, escarbó, buscó y allí se encontró con rollos enteros, con vasijas completas conservando el texto bíblico. Obviamente, como estaban elaborados en materiales sólidos, lograron ser conservados hasta el día de hoy. ¿Esto qué significa? Que el texto posee testimonios escritos originales de la antigüedad que permiten datar el texto desde épocas ancestrales. O sea que no podríamos ver al texto bíblico como una invención de una persona que un día quiso escribir algo. No. A diferencia de otros libros más modernos, más contemporáneos, estos libros son muy, pero muy antiguos. Antes del descubrimiento de estos documentos, había ciertas inquietudes y incertidumbres. Y esto lo que permitió fue hacer, compactar de alguna manera la información. Los manuscritos más importantes del Antiguo Testamento son los siguientes. El Códice del Cairo, estamos hablando de Egipto, data del siglo 6 y 7 después de Cristo. Contiene la mayoría de los profetas. En el año 1896 se descubre en una cámara de la sinagoga de Cairo llamada Yenisan, donde se almacenan los manuscritos bíblicos que ya no servían para el uso litúrgico, unos 200.000 fragmentos. En otras palabras, pequeñas porciones del texto bíblico. Eran, como decirlo, unos cuantos párrafos del texto, un montón de piezas pequeñas. Entonces, los traductores, cuando les tocó hacer investigaciones como esta, el texto bíblico era casi un rompecabezas.
O sea, conservar el texto como lo tenemos hoy es una maravilla. Porque eran porciones, tenían que cotejar porciones de porciones. Imagínense tener 2.000, 200.000 fragmentos del texto bíblico. Y para poder enlazarlo, tenían que ir cotejando una serie de manuscritos junto a los fragmentos, para ver si los fragmentos coincidían. Era una tarea colosal. Otro códice importante es el Códice de Alepo. El Códice de Alepo data del 930 a.C. y se encuentra actualmente custodiado en un museo de Jerusalén. Contiene todo el Antiguo Testamento. Tenemos el Códice de Cairo y el Códice de Alepo. Tenemos también el Códice de Leningrado. Este data del 1008 a.C. y fue la base del texto hebreo de la Biblia de Quitel, que ha servido de base de muchas traducciones. Se encuentran también otros manuscritos importantes del Antiguo Testamento, como el Códice del Pentateuco del Museo Británico del año 916 a.C. El Códice Reuclif de los Profetas, este data del 1105. El pequeño papiro de Nash del siglo I, siglo II a.C. y así sucesivamente otros manuscritos que fueron hallados. Recuerda que recientemente les hablé de las cuevas de Qumran. Pues en Qumran fueron descubiertos en el desierto de Judea, en las cuevas de Qumran, en el 1947. Fueron muy probablemente escritos por los esenios, resguardados, respaldados, traducidos y protegidos por los esenios. Y los esenios eran una secta judía que habitaba en esas regiones. De esta secta denominada los esenios, de ahí procedía básicamente el primo de Jesús, aquel hombre llamado Juan Bautista o Juan el Bautizador. En este caso, Juan el Bautizador es de origen judío, es de la familia de Jesús directamente, hijo de Elizabeth, y a su vez es esenio y vive en lugares incómodos, en cavernas, vistiendo pieles de animales, comiendo miel y otros elementos de la naturaleza, y él forma parte de este grupo que era de alguna forma disidente a la teoría doctrinal de la época de los judíos. Él no estaba alineado ni a los saduceos ni a los fariseos. Era una secta totalmente independiente. Contiene todo el Antiguo Testamento, a excepción de Esther, y la más detallada copia del libro de Isaías, es del que le hablaba, que estaba compilado en dos tomos del libro de Isaías. ¿Qué es el texto masorético? Esto es algo muy importante que hay que conocer y que a veces algunos de los maestros acá hacen alusión. Hacemos alusión de forma directa a los masoretas, pero hay que saber de dónde viene esta palabra y a qué se le atribuye. El texto masorético es la versión hebraica de la Biblia oficialmente usada entre los hebreos. Es usada frecuentemente como base para las traducciones del Antiguo Testamento por parte de los cristianos. Fue compuesta, editada y a su vez difundida por un grupo de hebreos conocidos como masoretas entre el siglo I y el siglo X después de Cristo. ¿Cuál es la clave de los masoretas? Que los masoretas son los que le dan al idioma hebreo, que no tiene vocal, le ponen vocales al texto hebreo. El texto hebreo en su idioma original no solo usa consonantes y no usa vocales. Y los masoretas lo que hacen es anotar figuras, formas, puntos, líneas que asemejaban signos gramaticales, dándole el sentido y el uso de vocales. Y estas vocales al mismo tiempo construían el idioma hebreo como un idioma un poco más fácil para la interpretación de otras comunidades. El día de hoy, por ejemplo, nosotros cuando estudiamos el idioma hebreo, cuando hacemos introducción al hebreo, cuando hacemos investigaciones en el hebreo, lo que hacemos es usar el texto hebreo, pero con las características del idioma masorético, el hebreo masorético. ¿Por qué? Porque nosotros no usamos el hebreo sin vocal, porque es difícil. Imagínense un idioma sin vocales, es difícil. Entonces lo que se hace los masoretas es
a facilitar la interpretación de un idioma usando vocales, construyendo vocales, y esto va a permitir que se traduzca de una forma más práctica, más fácil, y que se conserve un idioma tan antiguo, pero que se va a modificar con la inclusión de algunas vocales, bueno, una serie de vocales, no solo las 5 en el español, son muchas más. Los manuscritos del Nuevo Testamento son más voluminosos, o sea que hay más volúmenes de los textos del Nuevo Testamento. Los ateos dudan de la conservación del texto y cuestionan al texto bíblico. Hacen alusión de que el texto bíblico no es un texto inspirado, no es un pasaje conservado, no es un libro científicamente comprobable en lo que se aduce, pero hay una inquietud muy importante. ¿Qué es lo que hace que un texto tenga validez? ¿Su existencia o su testimonio? ¿Un texto es válido por existencia o por testimonio? La existencia en sí de un texto no lo hace válido, porque existen muchos textos, muchos libros. Yo les traje en la primera lección, les traje un rollo, les traje hasta el Corán. Trajimos muchos textos, pero la existencia en sí misma de un texto no lo hace válido. Lo que lo valida son los testimonios. Ahora, cuando se habla de textos griegos y latinos, aquí vamos a evidenciar que los textos, por ejemplo, de Marco Aurelio, textos de escritores griegos, ni siquiera están en duda. De hecho, obras literarias, que a lo mejor las traiga la próxima semana, obras literarias como la Ilíada de Homero, datan del siglo IX a.C. Pero esta gesta heroica de los dánaos en la literatura griega ni siquiera tiene más de 50 manuscritos, o sea, más de 50 copias en la traducción antigua. Ahora, el texto bíblico tiene miles de manuscritos, miles de copias. ¿Qué significa? Que era un testimonio que era respaldado y que era recordado para la conservación del mismo. Por ejemplo, aquí tenemos el caso de que se conocen más de 5.300 manuscritos griegos antiguos que contienen el texto. En este caso, completo e incompleto. En algunos casos, los libros completos del Nuevo Testamento, y en otros casos, porciones que están ausentes. Del Nuevo Testamento, además han sobrevivido hasta hoy unos 10.000 manuscritos antiguos. Repito, ¿cuántos manuscritos se conservan del Nuevo Testamento? Por lo menos, en latín, unos 10.000. Y 9.300 versiones en siriaco, en copto, en armenio, en gótico y etíope, totalizando más de 24.000 manuscritos antiguos del Nuevo Testamento. ¿Qué significa? Que había evidencia suficiente para la conservación del texto del Nuevo Testamento. Esto es importantísimo. O sea que esto nos deja a nosotros confianza de que el texto está respaldado por manuscritos antiguos que datan, en algunos casos, de antes del siglo I, del texto hebreo. Documentos del Antiguo Testamento que daten 1000 años antes de Cristo. Imagínense, o sea, unos 500 años después de Moisés. Se conservaron materiales literarios, se compilaron, se resguardaron, se protegieron. Y en el Nuevo Testamento vamos a encontrar, imagínense, 24.000 en diferentes idiomas. Una cantidad mucho mayor que la correspondiente a cualquier obra literaria de la antigüedad. Yo lo comparaba con Homero, ¿verdad? Pero dígame una obra literaria de la antigüedad. Hablemos de obras literarias de la antigüedad. Por ejemplo, habría que revisar, yo no he revisado cuántos manuscritos existen, por ejemplo, de Ética Política de Platón, por ejemplo. Los documentos de Aristóteles. La narrativa legendaria, las églogas de los autores griegos, los documentos, Electra, por ejemplo, 7 contra Tebas, que son documentos muy antiguos de la literatura griega. Tenemos también, Edipo Rey, que data del siglo VII a.C. Epicuro, documentos históricos
históricos griegos no cuentan con más de 50 copias, pero el texto bíblico cuenta con más de 24.000. Significa que hay evidencias históricas que respaldan el hecho de que el Nuevo Testamento tiene validez. ¿Qué les parece eso? ¿Qué les parece que el texto tiene materiales que conservan documentos responsables de salvaguardar la historia bíblica? La vida de Jesús, los acontecimientos alrededor de Jesús. Y estos manuscritos respaldan no solo la existencia del texto del Nuevo Testamento, sino que respaldan personajes que no están en la Biblia, que no vivieron en tiempos bíblicos y que algunos vivían en otras ciudades y que sí redactaron acerca de Jesús, acerca de sus discípulos, acerca de su doctrina, y en algunos casos la cuestionaban. Que eso no es problema. Lo interesante es que citan, por ejemplo, a un tal Jesús que predicaba en Jerusalén. Y hay allí otro personaje histórico importante del siglo I, a finales del siglo I, como Flavio Josefo, un gran narrador judío, que narra y menciona a Jesús y le hacen algunas aportaciones respecto a la historia de Jesús y su predicación. Ahora bien, las variantes o las variaciones del texto encontradas en estos manuscritos son muy pequeñas, en algunos casos son frases, palabras, y no afectan a ninguna doctrina cristiana esencialmente. Y en algunos de los casos son más las versiones bíblicas que otra cosa. Aquí no estamos hablando de versiones bíblicas, estamos hablando de manuscritos. En este caso, las versiones bíblicas son en algunos casos las que hacen que se haga énfasis a ciertas palabras o que se force una doctrina. Pero eso no es culpa del manuscrito, es cuestión de traducción. Y en las traducciones existen también sus desfases, existen sus equivocaciones. Es que el ser humano también falla, ¿sí o no? El ser humano se equivoca. Entonces, en este caso, pero la traducción a veces tiene una intencionalidad, porque el traductor lo hace con contenido doctrinal y no es imparcial al texto, que ya lleva un prejuicio, él quiere que creamos lo que él interpreta. Y ese es un problema de la traducción. No necesariamente es porque está mal traducido, es porque está traducido con intencionalidad. Es lo que pasa en el caso de Reina Valera. Y en algunos casos, ese forzar el texto no hace al intérprete que haga su trabajo correctamente. Porque el trabajo del intérprete es analizar el texto, pero el traductor a veces le cambia el sentido. Cuando una palabra le cambia el sentido, puede generar cierto impacto en la traducción. Pero eso nosotros lo vamos realizando paulatinamente cuando hacemos análisis del texto bíblico. Ya lo hemos hecho en el salón en algunas ocasiones. Recuerda que en algunos jueves en el salón hemos tenido que discernir algunos temas doctrinales. Hay 4 clases de manuscritos griegos. Oigan bien, hay 4 clases de manuscritos griegos. Número 1, los papiros. En este caso los papiros son fragmentarios, son porciones pequeñas. Número 2, los unciales o mayúsculos. En este caso hablamos de los códices. Hay varios códices del texto bíblico. Están los minúsculos o cursivos. Los cursivos también son códices completos. Y los leccionarios, en este caso son los libros compilados. Los papiros más importantes, tenemos el papiro de Ryland, descubierto por Robert Ryland en 1920 y publicado en 1935, 15 años más tarde de su hallazgo. Es el fragmento más antiguo del Nuevo Testamento. Fue hallado en Egipto y contiene unos versículos del Evangelio de Juan, una porción que va del capítulo 18 del 31 al 33 y del 37 al 38. Los fragmentos descubiertos por M.A. Chester Beatty se trata de unas 30 hojas con pasajes de los Evangelios y también del libro de los Hechos. Estos son papiros relevantes. Tenemos códices unciales. Los códices ya son más que se cuentan con las manos. El Códice Vaticano es, entre algunos eruditos, sostiene que este manuscrito fue una de las 50 copias de la Biblia pedido por el emperador Constantino a Egipto. Fue escrito en el siglo IV
y está escrito en vitela, o sea, en piel de vaca o ternera, que servía para escribir o pintar en ella. Fue depositado en la Biblioteca del Vaticano entre el 1475 y el año 1481, donde todavía se encuentra hasta el día de hoy, en la Biblioteca del Vaticano. No se sabe con certeza cuál es su procedencia, su origen. La mayoría lo sitúa en Egipto o Alejandría. Si bien hay otros que lo ubican en Cesarea, contiene toda la Biblia y se cree que fueron dos copistas quienes lo redactaron, uno para el Antiguo Testamento y el otro para el Nuevo Testamento. El códice sinaítico. ¿Cuánto quería yo explicar algunas de estas cuestiones desde hace mucho tiempo? Y aprovecho la oportunidad para que ustedes también sepan de la historia de los códices antiguos. El códice sinaítico está escrito también en vitela, data del siglo IV y fue descubierto en 1848 por un joven alemán llamado Tischendorf en el convento Santa Catalina del monte Sinaí. Se cree generalmente que fue escrito en Egipto. Contiene los libros de Isaías, Primero de Crónicas, Jeremías, Nehemías y Esther. En este sí aparece, en el códice sinaítico sí aparece Esther, que no se encontró en el Mar Muerto, que no se encontró allá en Qumran. El códice alejandrino, Cirilo Lucar, patriarca de Constantinopla, lo dio como presente a Carlos I de Inglaterra. Se cree que este manuscrito fue escrito en la primera mitad del siglo V. Contiene una gran parte del Antiguo Testamento, influye en su totalidad el Nuevo Testamento. Es el mejor representante del Textus Receptus. Además, luego vamos a hablar del Textus Receptus. Además, este códice armoniza con la masa de códices cursivos griegos. Tenemos también el códice de Besa, data del siglo VI. Es un códice bilingüe con textos griegos y latín de los evangelios sinópticos y los hechos. Teodoro de Besa lo obtuvo a partir del monasterio de San Ireneo en Lyons, estamos hablando de Francia, y lo presentó a la Universidad de Cambridge, estamos hablando de Inglaterra, 1581. Los códices cursivos o manuscritos son los manuscritos escritos en pequeñas letras con un estilo corrido, cursivo, o sea, letra minúscula, superando los 2500 en número, o sea, 2500 manuscritos, y que datan desde el siglo IX al siglo XV. En este caso, cada uno de estos está enumerado. Los más importantes son el 1, que data del siglo X y contiene todo el Nuevo Testamento excepto el Apocalipsis. El 33, que data del siglo XI, contiene todo el Nuevo Testamento excepto el Apocalipsis también. ¿Qué es el Textus Receptus? Con esto vamos a terminar. Una cuestión muy importante que no existían de forma que lo conocemos hoy, capítulo, versículo, correcto. Y más tarde agregado para que leer griego en ese tiempo era de corrido. Hace ratito estábamos hablando de precisamente eso, que el texto, como lo conocemos, de capítulos, versículos, titulillos, porciones, párrafos. Casualmente creo que fue en lo que usted venía entrando, usted me estaba inspirando a tratar ese tema. Y que eso a veces hace que se corte una idea que tal vez viene unida al capítulo anterior. Entonces, cuando leemos un texto, lo bueno es hacer una lectura completa del texto, porque a veces en la traducción al español e incluso al inglés también, en las versiones como la versión del Rey Santiago en inglés o King James Version, esos son textos que están ya proporcionados con título, con capítulo, y el texto original no era así. No tenía divisiones. O sea, iba uno seguido del otro, de corrido. Pero sería un poquito más complejo también. O sea, tiene sus ventajas, pero también tiene sus desventajas. El traductor se enfrenta a ese problema porque cuando va al manuscrito no está así, pues, como el caso de numerado, ¿no? Es más fácil. Y por ejemplo en Hebreos 11 y 12 se mira la ruptura que hay entre la narrativa, porque termina un capítulo y comienza otro, pero en el texto no se puede diferenciar. Le pasa de paso, pero lo corta.
traductor bíblico. Sí, y hace como que fueran dos porciones totalmente diferentes Pero por el arranque a veces, el arranque del siguiente verso. Pero el contenido no varía. Exacto. Es el mismo. De hecho, que viene del otro lado. en algunos casos del Nuevo Testamento, como en Romanos, en Gálatas, en Hebreo también pasa, cuando dice, por tanto, dice, por tanto. Ese por tanto es la unión del verso anterior. O sea, es un conector lingüístico que permite aducir que lo que se va a decir tiene que ver con el capítulo anterior. Y pasa, por ejemplo, en Hebreos 12. Por tanto, teniendo nosotros en derredor tan grande nube de testigos, ¿a qué se refiere? Se está haciendo alusión directa al pabellón de la fe. A todos A todos los héroes de la fe. que está en el capítulo. Exacto, exacto. Entonces vale la pena percibir que en el manuscrito, o en los manuscritos originales, eran porciones que venían hiladas sin detenerse, sin detenerse. ¿Hermana Margie? Una inquietud, hermano. Dígala con confianza. Bueno, creo que me lo explique. O sea, me llama la atención que vitela es una mezcla. ¿O qué? Vitela es una piel delgada que procede de la vaca. Era extraída internamente de la piel de la vaca y era estirada. Entonces, era un material sólido, elástico, que era procesado, obviamente, era procesado para la fabricación de telas finas que se utilizaba para textos bíblicos, para textos históricos. Era como, por decirlo así, era un material especial para documentar cosas. Lo usaban muchísimo los romanos. Era algo de uso imperial, era muy común y era muy importante. Vitela, hay muchos documentos escritos sobre vitela. Vitela es básicamente tela de un cuero fino de la vaca, procedente de la vaca. En el caso de estos documentos, estamos hablando del Textus Receptus. Esta es una palabra latina, texto recibido, eso se traduce. Texto recepto en latín, se pronunciaría así, texto recepto en latín directamente. Y significa texto recibido. Muchos lo confunden con el texto masorético, pero no. La diferencia radica en que el texto masorético corresponde al Antiguo Testamento y el texto receptus a los textos recibidos en el Nuevo Testamento. Este texto representa a un conjunto de manuscritos en lengua griega del Nuevo Testamento, o sea, en el idioma griego, de los cuales los más antiguos datan aproximadamente del siglo X y son la base de muchas traducciones clásicas de la Biblia, tanto en español como en otros idiomas. En otras palabras, es la correspondencia de los textos del Nuevo Testamento en el idioma griego que se resguardaron hasta el siglo X y nosotros literalmente no, sino aquellos que hicieron traducciones antiguas del Nuevo Testamento usaron el texto recepto para poder traducir del griego al latín, al alemán, al francés, al inglés. Gracias por haber estado con nosotros en este video donde trabajamos el tema del texto recepto. También hablamos muchísimo sobre los manuscritos. Quédate atento a los otros cursos que estaremos compartiendo en este mismo canal. Así que te agradecería mucho que este esfuerzo de edición, de grabación de estos videos de estudio puedan al menos ser compartidos con más personas. Así que el algoritmo de estas plataformas trabajan a través del like y comentarios. Así que pregunta, comenta y sobre todo déjanos tu like. Que Dios te bendiga. Hasta